y darle la bienvenida al doctor Omar Arandia Guzmán. Doctor, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos 2 días con los participantes. Buenas noches, ingeniera, muchas gracias. Buenas noches, colegas. ¿Tienen buen audio? Por favor, confírmenme. Sí, Sí, doctor. escucha. Perfecto, gracias. Y vamos a tocar el tema teoría general del derecho procesal. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Arandia Guzmán, soy abogado titulado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo los siguientes títulos posgraduales. Posgrado en Derecho Procesal Penal, Instituto de la Judicatura, el año 2001. Tengo una maestría en docencia universitaria otorgada por el posgrado de la UMS, el año 2002. Tengo un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, el año 2010. Tengo una maestría en Derecho Constitucional de la UMS el año 2015. Bueno, varios diplomados. He trabajado como operador jurídico durante 15 años. He sido juez tercero de instrucción, he sido juez de instrucción de Santibáñez, he sido secretario de Cámara. Los últimos 7 años he sido juez técnico del Tribunal de Sentencia número 2. Tengo 5 libros escritos. Actualmente soy docente titular de las asignaturas de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la OMS. He sido presidente del Colegio de Abogados y desde esa perspectiva vamos a tratar de realizar una clase práctica para poder también dialogar, interpretar y de alguna manera les digo hacer amena la clase. Yo sé que es un viernes y viernes fin de semana, todos estamos cansados, entonces precisamos también de la actitud positiva para poder llevar, les digo, nuestros objetivos. Hablamos de teoría general del proceso. Un favorcito, María Elena, creo que es el internet. Un segundito, vamos a ver. Voy a cortar a... ¿Dónde está? La teoría general del proceso es el conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a distintas ramas del enjuiciamiento. Cuando hablamos de conceptos, instituciones y principios comunes, indudablemente nos van a permitir pergeñar algunos conocimientos. Específicamente es la parte general de la ciencia del derecho procesal, que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas jurídicas. Es importante, ¿no? Y es relevante también mencionar que cuando hablamos del derecho procesal, indudablemente estamos hablando tal vez de la fase más conflictiva o de la cada en la aplicación práctica, donde la dogmática penal como la ciencia que interpreta nos ayuda a cuestionar, a tener criterios amplios, nos va a ayudar a poder comprender este conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a distintas ramas del enjuiciamiento. Ya para precisar, ¿qué es la teoría? La teoría es un conjunto de principios explicativos de uno o más sectores de la realidad que resumen el conocimiento existente. Por favor, sus micrófonos, colegas. Proporciona una explicación para los acontecimientos observados y puede permitir incluso predecir la ocurrencia de acontecimientos no observados. ¿Qué implica esto? Que este conjunto de principios explicativos nos van a permitir de alguna manera tener un pronóstico de probabilidades sobre acontecimientos ya observados y
posteriormente que puedan permitir predecir acontecimientos no observados. El fenómeno criminal es complejo, ¿no? Porque desde una perspectiva práctica, cuando hablamos de el proceso penal, debemos entender que es una institución compleja, a través de la cual se canalizan diversas necesidades sociales. Fundamentalmente, ¿no? Es que existen dos fuerzas principales. Por una parte, las necesidades político-criminales de la sociedad. Pues el Estado de imponer tipos penales severos. Va a haber un inflacionismo penal con la finalidad de alguna manera también de generar convencimiento en el ciudadano de que el área penal va a solucionar muchos problemas, fundamentalmente la seguridad, la tranquilidad, convivencia en colegio. Pero también ante estas necesidades político-criminales, también existen las necesidades de protección del ciudadano ante la amenaza que implica la concesión de un poder fuerte al Estado, que en la práctica hemos ya tenido ejemplos, que un Estado que tiene mucho poder sin garantías constitucionales es fuerte y peligroso. Ya la historia nos ha demostrado. Entonces es importante que las garantías constituyen los límites establecidos para disminuir los riesgos de la existencia de un poder punitivo y restricto del Estado. Entonces, algo fundamental, ¿no? Desde la lógica de la ciencia del derecho y también del derecho constitucional, debemos recordar que los derechos fundamentales vienen a constituir aquellas capacidades, aquellas potestades o facultades que tenemos los seres humanos para hacer o dejar de hacer algo, pedir y plantear la atención a y requerimientos a las autoridades representantes o superiores. Entonces, las garantías constitucionales son institutos jurídicos constitucionales que tienen por finalidad el proteger y amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. O sea, ¿cómo precautelamos los derechos mediante las garantías constitucionales? Por eso que es importante, ¿no?, esta puja permanente entre las necesidades político-criminales de la sociedad y también las necesidades de protección del ciudadano frente a la amenaza. Es por esa razón que el derecho penal siempre es de última ratio, ¿no? El derecho penal se aplica siempre en última instancia y el poder punitivo también tiene que ser limitado. Uno de los principios básicos que tenemos en materia penal viene a constituir el principio de legalidad, que establece fundamentalmente que ninguna conducta, por reprochable que parezca, no puede conceptuarse como delito si la ley no lo prescribe así. Es en ese sentido, ¿no?, que a partir de la parte especial del artículo 109 al 363 tenemos los tipos penales, las conductas prohibidas por ley. También es importante entender, ¿no?, que este principio de legalidad va a limitar, y una de las garantías básicas es la ley escrita, ¿no?, la ley escrita. También otro componente del principio de legalidad es que no pueden imponerse penas más las que establecidas por el legislador para el caso concreto. Y del mismo modo, nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio formal ante sus jueces naturales en el las garantías establecidas por ley. Por eso que es importante, para entender la teoría general del derecho procesal, fusionar también con la teoría general del derecho penal. Es importantísimo, ¿no?, para poder comprender desde esa perspectiva. Entonces, cuando hablamos del derecho procesal penal, estamos hablando fundamentalmente, ¿no?, de aquel camino, de aquel procedimiento que se recorre justamente cuando la política criminal del Estado tiene que aplicarse, pero siempre con esta limitante que constituyen las garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales como institutos que van a ser
van a precautelar los derechos fundamentales. Por eso que es importante entender, les digo, desde esa lógica, esta precisión, ¿no? Porque de una u otra manera nos va a permitir, les digo, entender. El profesor español Juan Montero Aroca establece, ¿no?, que solo existe un criterio de distinción entre proceso, a saber si con el proceso el tribunal tiende a imponer una pena o si no, es esta la función del tribunal. Estamos así entre una pena o no pena, que es lo mismo que decir entre proceso penal y proceso civil. Después vamos a ver de la legislación española este caso famoso de Dani Alves. He logrado conseguir la sentencia que lo condena a 4 años y medio y también el recurso de impugnación o de apelación, en este caso que nosotros llamaríamos la apelación restringida, que revoca la sentencia condenatoria contra Dani Alves. Vamos a hacer en la segunda parte pura práctica. Entonces es importante entender, ¿no?, el criterio del profesor español Montero Aroca, porque desde esa lógica, obviamente, siempre, como dice el profesor Alberto Binder, va a haber alta cuota de violencia social. Cuando el Estado interviene, indudablemente no ningún proceso penal culmina con un final feliz. Es por esta razón, ¿no?, que fundamentalmente se trata de viabilizar las salidas alternativas al proceso penal. Actualmente, tanto la ley 1173, la 1226, la 1443 tratan de viabilizar justamente las salidas alternativas al proceso penal, desde una perspectiva práctica, porque obviamente cuando el legislador ha previsto los criterios de oportunidad reglada en los artículos 21 y 22, la suspensión condicional del proceso en los artículos 23 y 24, cuya condicionante principal es el haber reparado el daño civil, el haber llegado necesariamente un acuerdo y también estar en la suspensión condicional del proceso, estar bajo condiciones y reglas. Y es por esa razón también que existe el procedimiento especial, el procedimiento abreviado llamado también en doctrina alegación preacordada. Entonces, desde esa lógica es importante entender, ¿no?, esta función del tribunal y del derecho procesal penal. El profesor Juan Montero Aroca dice, todo proceso parte del supuesto de la imposibilidad y aún de la ilegalidad de la autotutela. También nuestra legislación prohíbe la autotutela. Necesariamente, ¿por qué? Porque ha sido un avance del derecho, un avance significativo que nos permite de alguna manera resolver nuestras controversias de manera civilizada y armónica y con un tercero imparcial, con el conjunto de garantías y derechos también que tiene tanto el acusador como el imputado. En ese sentido, el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal hace énfasis en la igualdad. La justicia con mano propia está prohibida, por lo que la definición del estatus de alguien acusado de haber dañado un bien jurídico protegido por el derecho, o la determinación de que el derecho prevalece en caso de controversia, o la declaración respecto a la producción de un hecho al cual derecho le asigna el derecho una consecuencia relevante, tiene que estar a cargo de un tercero. Indudablemente existe, ¿no?, este tercero imparcial. Yo sé que las condiciones que actualmente vemos en la Administración de Justicia no son las más óptimas que quisiéramos. Tal vez es el momento más oscuro del órgano judicial, justamente porque se ha resquebrajado la independencia judicial. Esta independencia interna y externa, ¿no?, del órgano judicial. Es por eso que es importante un poco recordar y empezar a entender el derecho procesal penal desde la perspectiva práctica. Por eso que es importante recordar que es el debido proceso. No existe un concepto único definitivo de lo que debe entenderse por debido proceso, que pudiera ser aplicado en todo tiempo y lugar, dado que por la naturaleza de los valores y bienes jurídicos que garantiza, su contenido y alcance están sometidos a una constante evolución normativa e interpretativa.
Si revisamos la línea del Tribunal Constitucional, indudablemente ha habido un avance, les digo, importante en lo referente a los derechos y garantías constitucionales. Es por eso que el debido proceso siempre va a ser dinámico, porque desde una perspectiva se constituye, ¿no?, en aquel conjunto de actos sacramentales de cumplimiento obligatorio que deben cumplirse dentro de la sustanciación de un proceso penal. El debido proceso podemos conceptuar de manera clara, precisa, como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes establecidos por ley. Yo sé que vamos a tener muchos peros en el tema de la independencia y la imparcialidad. La independencia indudablemente va a generar imparcialidad. Cuando un juez es independiente, por supuesto que hay mayor tendencia a que sea imparcial. Es por eso que el código, ¿no?, en el artículo 3 nos habla de independencia interna e independencia externa. Indudablemente es un pilar de la administración de justicia y es la tendencia no contemporánea de que los jueces actualmente no tienen un periodo constitucional, sino que duran mientras duran sus buenas funciones, justamente de la idea de la independencia, de la continuidad, de la imparcialidad. Pero les vuelvo a decir, no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente es el peor momento del órgano judicial, siempre con honrosas excepciones, ¿no? La imparcialidad está muy cuestionada, pero depende en mucho de la independencia judicial. Al respecto, nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 115, establece de manera taxativa indudablemente que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Entonces, el mandato de la Constitución es claro, ¿no? Porque de una u otra manera dice, toda persona obviamente va a tener estos derechos a la vida, a la integridad corporal, a la integridad física, psicológica, como derechos fundamentales, pero también a la vez tiene también derechos y obligaciones, tanto hombres como mujeres. Vamos a llegar, les digo, al tema de Dani Alves, que es un tema muy bonito, interesante, por eso que es bueno, les digo, de alguna manera, también ver sin fanatismos. Ya es a estas alturas de la vida que nosotros ya hemos pasado por muchas cosas, entonces también veremos, no con feminismo hegemónico, tampoco con un machismo recalcitrante. Hay que ver con objetividad y también cumplir, ¿no?, los mandatos del Estado constitucional de derecho. Es por esa razón, ¿no?, que también la Constitución Política del Estado, en el parágrafo 2, garantiza, les digo, el debido proceso a la defensa y a una justicia plural, pronto, oportuna, gratuita, transparente, sin dilaciones. Es importante entender, ¿no?, este mandato de la Constitución, aunque de una u otra persona, de una u otra manera tengamos diferentes formas de pensar, podamos entender que es compleja la realidad, les digo, del Estado boliviano por la coyuntura que se vive. Pero sin embargo, por la madurez que ya se ha tenido, por los años que tenemos de independencia, esto tiene que ir madurando. Entonces, desde esa lógica, la Constitución boliviana es una de las constituciones más garantistas a nivel mundial, por dos razones sencillas, porque es una constitución reciente, obviamente, que ha incorporado dentro de su contenido del 7 de febrero del 2009 un cúmulo de derechos y garantías. Y el artículo 117 establece de manera clara que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Puede ser Jack el Destripador, puede ser el feminicida, puede ser, pero necesariamente el debido proceso.
nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutorial. Justamente, ¿no? Miren, por una razón muy sencilla, sentencia ejecutoriada, tampoco puede ser despedido de su cargo. El día de hoy, por ejemplo, me manda una cliente, una enfermera que obviamente estaba acusada por diversos delitos. Era conducta económica, daños a la salud e incumplimiento de deberes. En sí, la señora no se llevó nada, pero es una bioquímica de la Caja Nacional que tuvo el descuido de hacer perecer algunos medicamentos, que gran parte eran muestras médicas. La juez, atendiendo, viendo las necesidades, le otorgó una sentencia solo por incumplimiento de deberes y la absolvió conforme al 364, la absolvió al 363 y 364 del Código de Procedimiento Penal por delitos contra la salud y conducta antieconómica. Pero ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, asesoría legal dispone la cesación del cargo, le pasan el memorándum e inmediatamente le de lo. Miren, les digo, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia? Además, es claro el artículo 117, por autoridad competente con sentencia ejecutoriada. Entonces, también el artículo 117 prevé, ¿no? Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos a extinguir será inmediata al cumplimiento de su condena. ¿Qué quiere decir eso? El non bis in idem, no dos veces por el mismo hecho. Artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley. Entonces es importante rescatar, ¿no?, que todo el Código de Procedimiento Penal, al aplicar el derecho procesal penal, indudablemente va a generar esta irradiación constitucional. Y es por eso que actualmente también el Estado boliviano, por mandato del artículo 410, ha incorporado dentro del bloque de constitucionalidad a los tratados y convenios internacionales. Entonces, parte de nuestra legislación y también prevé en el artículo 256, inclusive la supraconstitucionalidad, se trata de derechos humanos. Por eso que es importante, es relevante, y el Estado boliviano indudablemente es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se ha hecho el reconocimiento expreso mediante ley 1430 de 11 de febrero de 1993 de los dos órganos, les digo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente es subsidiaria la aplicación, pero es importante este reconocimiento. ¿Para qué? Para comprender la irradiación constitucional y también supraconstitucional. Como dice el profesor Néstor Pedro Sargüez, son puentes de diálogo, se ha irradiado, se ha mundializado. Entonces, por esa razón que es importante, ¿no? Y cuando un Estado ha suscrito un tratado, indudablemente también rigen los principios de bona fide, la buena fe, y también está obligado al cumplimiento de, en caso de las infracciones o las ilegalidades que cometa, ¿no? Es por eso que es importante entender. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, también prevé, de similar manera que el Código de Procedimiento Penal y nuestra Constitución, las garantías judiciales. Y el artículo 8, numeral 1, dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Nosotros hemos señalado en nuestro Código de Procedimiento Penal que el plazo razonable son 3 años, conforme dispone el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, la línea del Tribunal Constitucional y los autos supremos ya han morigerado, ¿no?, descontando todas las
los incidentes y excepciones que se presenten, descontando las suspensiones de audiencia, descontando todos los incidentes maliciosos que hubiese presentado el imputado. Es por eso que también la convención permite, ¿no? Y pone este plazo razonable para ser juzgado por un juez o tribunal competente. Tenemos el caso en la Corte Interamericana, el caso Lupe Andrade versus Bolivia, donde debido a que ha tenido la alcaldesa de La Paz un enjuiciamiento de 9 años, nos han impuesto sanción por vulneración a garantías constitucionales y violación a derechos humanos. Es importante, ¿no? Y también la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de un juez independiente e imparcial, establecido con anterioridad al hecho. Nos habla del juez natural en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Le estoy comentando, el día de hoy está mi cliente, la enfermera, que la han suspendido, le han hecho la liquidación, pero no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada. Y al no tener sentencia condenatoria ejecutoriada, no puede cesar porque existe. Además, no nos olvidemos de la ley 1390, ¿no? La justicia es restaurativa. Obviamente no es permisible ninguna gracia en estos casos, ni la suspensión condicional de la pena, ni el perdón judicial, por solamente tiene 2 años y 6 meses, pero sí es permisible, por ejemplo, acogerse a la justicia restaurativa, que es también en nuestra legislación un avance importante que debe entender y comprender, ¿no? Que obviamente lo que busca el Estado no es solamente imponer una pena, sino también busca que de una u otra manera se repare el daño, se permita también una rehabilitación, una reinserción social. Al respecto, también nuestro Código de Procedimiento Penal establece, ¿no? Nuestro Código Penal en el 25 dice que busca la reinserción y la readaptación social. No conforme con ellos, si vamos a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, a la Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001, cuando establece en el artículo 3 la finalidad de la pena, dice, la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito, ojo, y lograr la enmienda de adaptación y reinserción social del condenado a través de una cabal comprensión y respeto de la ley. O sea que no solamente es general este temor, sino que busca la enmienda, la readaptación y la reinserción social. Esto le estoy hablando de la ley de ejecución penal. También la Convención Americana dice, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Cuando les hablo del caso que les presento, indudablemente rige el principio de presunción de inocencia, tanto en el artículo 116 de la Constitución Política, en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal y también en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, un hecho irrefutable. Es por esa razón, ¿no?, que indudablemente durante todo proceso penal, cualquier ciudadano tiene derecho a que se sustancie el proceso en plena igualdad. Al respecto, el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal nos habla de la igualdad y también la Convención Americana nos establece de similar manera que el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado que el derecho de ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. ¿Esto para qué? Para que comprenda. Un componente del debido proceso es el ser informado oportunamente de los cargos que se caen en su contra. También tiene el legítimo derecho a tener una comunicación previa y detallada de la acusación. Es por eso, ¿no?, que el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal establece, ¿no?, notificaciones personales, con la primera actuación, con la denuncia, con la querella, con las medidas cautelares, con la acusación.
todos los actos más importantes. Y también, obviamente, esta comunicación previa de la acusación. Es un derecho el saber cuáles son los cargos que se caen contra el imputado. Indudablemente para poder preparar su defensa, para permitirle también presentar sus descargos. Por ejemplo, en este caso, les digo, de la enfermera que les comenté, según la parte acusadora, no hay una auditoría siquiera, es un estimado, sacan de 266.000, pero gran parte son muestras médicas. Y llegado el momento, más o menos asciende a 70.000 bolivianos el daño, que está dispuesta a cubrir, porque obviamente ha habido negligencia, ha habido un descuido de ella, ha habido de una u otra manera que también se ha reconocido durante la sustanciación del proceso, y es uno de los temas que valora la juez para otorgarle esta pena de 2 años y 6 meses. Entonces, indudablemente también es un derecho la concesión del inculpado de un tiempo para que adecuados de defensa. Tiene el derecho de poder, obviamente, proponer sus testigos, proponer su prueba documental, su prueba audiovisual, su prueba testifical. Y es en ese sentido, ¿no?, que la ley en este aspecto de la Convención Americana es mucho más práctica incluso que el Código de Procedimiento Penal, que podemos aplicar porque no entra en contradicción con la legislación interna de Bolivia. El derecho al inculpado a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. ¿Qué quiere decir? Por más que no esté cancelando un centavo de honorario profesional, el imputado tiene el legítimo derecho de poder solicitar un abogado de su confianza, un abogado que obviamente es un asesor letrado que le permita tener esta confianza. No es un óbice legal el hecho de que el imputado de una u otra manera no tenga recursos económicos suficiente que diga que no está conforme. La autoridad jurisdiccional tiene el derecho de cambiar, de modificar la defensa, y tiene que ser un defensor, obviamente, que esté acorde a la situación, también a las necesidades del imputado. El derecho, obviamente, también que está plasmado, ¿no?, como defensa estatal del Estado, en el caso de Bolivia, como el defensor de oficio y el defensor público, que de una u otra manera van a permitir defenderse también mediante la defensa material, el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, donde el imputado le es permitido defenderse por sí mismo, le es permitido, obviamente, hablar en el tema de los cargos que se caen en su contra. Indudablemente siempre también bajo el paraguas de un letrado, de un profesional abogado. También tiene el derecho de defensa y también de interrogar a los testigos presentes en el tribunal o a emitir su criterio, de obtener la comparecencia de los testigos u otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. ¿Qué quiere decir? El artículo 198 del Código de Procedimiento Penal le permite al juez o al fiscal expedir mandamiento de aprehensión cuando no comparecen los testigos. Esta facultad de compulsión obviamente es la que diferencia el área penal con otras áreas. Y también el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Es importante, les digo, que la convención prevea de manera clara, y también el derecho penal en el artículo 92 de nuestro Código de Procedimiento Penal, de manera taxativa establece que la declaración es un medio de defensa, que el imputado no está obligado a declarar. Inclusive sabemos que nosotros en etapa preliminar podemos hacer que se abstenga nuestro defendido de declarar. Y a una vez que conozcamos los antecedentes, podemos pedir que se les reciba su declaración, porque es un legítimo derecho. Estamos en un sistema acusatorio de corte adversarial, donde la carga de la prueba corresponde
a la parte acusadora. Y quien acusa está en la obligación de probar lícitamente y generar convicción de su responsabilidad para que se le imponga una sanción. Entonces, por eso que el imputado también tiene ese legítimo derecho, además que se encuentra también respaldado por el artículo 121 de la Constitución Política del Estado. El artículo 121 de nuestra Constitución dice, en materia penal, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma, ni contra sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o sus afines hasta el segundo grado. El derecho de guardar silencio no será considerado como indicio de culpabilidad. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por un abogado o abogado asignado del Estado. Recién estamos un poco avanzando en los derechos de la víctima. Y ese es un tema, les digo, muy complejo, ¿no? Por una razón sencilla, porque en la actualidad, indudablemente, la víctima es nomás el sujeto marginal del procedimiento penal. Hasta que se le otorgue un abogado, hasta que se realice el trámite, muchas veces ya se ha llevado la audiencia cautelar. Entonces hay que dar mayor énfasis también para equilibrar, ¿no? Si al que ha cometido el ilícito se le otorga bajo defecto absoluto la asistencia técnica, también es no más justo de que la persona que ha sufrido la vulneración de un bien jurídico también reciba la misma protección del Estado. También tiene el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior. Es importante ver, ¿no? El tema de los recursos también, porque obviamente tiene que haber también oportunidad, tiene que haber pertinencia y fundamentación en los recursos. Es por esa razón que la Convención de manera expresa establece, ¿no? Esta facultad. También el código, la Convención Americana dice, solo es válida si es hecha la confesión eh, de ninguna naturaleza. Al respecto, el artículo 100 del Código de Procedimiento Penal establece que la declaración será válida si se han cumplido las formalidades legales. Pero la línea del Tribunal Constitucional ha establecido, ¿no? Siempre y cuando, les digo, se haya utilizado como un elemento más, no como base de la inculpación. La declaración no como base de la sentencia. O sea, como un elemento más, si el imputado ha confesado y no hay prueba, corresponde su absolución. Pero si el imputado ha confesado y hay otros elementos que convergen, otros elementos que permiten racionalmente generar convicción, sí se puede disponer una detención o una condena, ¿no? Por eso que es importante, obviamente, esta aclaración que hace la Convención Americana en las garantías. Ahora, también prevé, ¿no? El inculpado absuelto por una sentencia no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos, el non bis in idem, o persecución penal única que establece el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. Otra garantía de que el proceso debe ser público, salvo que sea necesario para preservar los intereses. El artículo 116 de nuestra Constitución Política del Estado prevé la presunción de inocencia, pero también nuestro Código de Procedimiento Penal, cuando nos habla de publicidad, dice todos los juicios, los procesos serán públicos, continuos, contradictorios. Sin embargo, se podrá disponer que se rompa la publicidad cuando se trate de menores, cuando se afecte la dignidad de las personas o hay un peligro para el imputado o para cualquier persona. Entonces, la regla es la publicidad, la excepción es que se restringe esta publicidad. Entonces, es importante, ¿no? Entender, ¿no? De que de una u otra manera estas garantías nos van a permitir entender, ¿no? Que en el proceso penal no solamente estamos buscando el escarmiento, la sanción, el amedrentamiento, sino estamos buscando la reinserción, la readaptación.
la rehabilitación del condenado. Entonces, es importante ver también que nuestra Constitución en el artículo 120 prevé la garantía también del juez natural. Toda persona indudablemente tiene el derecho de ser oída por una autoridad competente, independiente e imparcial. Nuevamente hago énfasis en la independencia. Tal vez es el talón de Aquiles de la justicia boliviana. Ya tenemos hasta en este tema de elección, ¿no? Las salas constitucionales prácticamente, les digo, cada sala constitucional está interpretando de acuerdo a sus criterios y de alguna manera sesgados en muchos casos. Entonces, también la Constitución política del Estado establece el principio del juez natural, que solamente puede ser sancionado por la jurisdicción estatal, por la jurisdicción que establece, ¿no? Mediante la vía ordinaria. No se permite las comisiones especiales u otras autoridades. Y debe ser juzgado también en su idioma. Excepcionalmente, les digo, deberá ser asistida de un traductor o intérprete, ¿no? El intérprete obviamente va a ser el que le haga entender y el traductor el que plasme por escrito lo que declara el causado. Importante, ¿no? Esta visión compleja y a la vez, les digo, interesante que prevé la Constitución política del Estado en la teoría general del derecho procesal penal con el procedimiento penal. Entonces es importante entender, les digo, que este paraguas constitucional sí irradia y la línea del Tribunal Constitucional es bastante garantista, ¿no? A la fecha, aunque tenemos no muchas cuestiones que cuestionar, pero siempre es mejor una democracia. Una democracia, aunque es frágil y dinámica, a que una autocracia, donde prevalece, ¿no? El criterio sesgado autoritario. Entonces, en la democracia indudablemente se nos permite emitir libremente nuestros criterios, también de manera fundamentada y respetuosa, se acepta la discrepancia. Y ese es parte del sistema democrático a nivel mundial, ¿no? El derecho al juez natural está dirigida a garantizar que los procesos sean resueltos por tribunales regulares, es decir, que el órgano encargado del juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, esté instituido antes de la comisión del hecho delictivo. Sin duda alguna, esta garantía se proyecta a garantizar al juez del lugar del hecho, porque el juez del lugar del hecho indudablemente va a conocer, va a saber las circunstancias. Además, el imputado también va a poder proponer prueba testifical, documental, pericial, y además, si está privado de libertad, también va a poder, les digo, de alguna manera, proponer sus pruebas de descargo. Acá tenemos también otro tema muy complejo con el tema de la detención preventiva. Indudablemente, les digo, en la actualidad tenemos aproximadamente 25.000 privados de libertad. Es de 8 bolivianos. Y desde esa lógica se cumplirá la reinserción, la readaptación que prevé el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal y Sistema Penitenciario. Podrán buscar la enmienda, la readaptación y la reinserción social del condenado bajo esas condiciones. Indudablemente serias dudas. Es por esa razón, ¿no? Que es importante, yo rescato la ley 2298 porque ha sido tomada como base en México, les digo, para el sistema de ejecución penal. No obstante, los más de 20 años que posee, indudablemente no pierde, ¿no? Su relevancia y su actualidad. También el derecho a la defensa se constituye en el plexo sobre el cual se articulan garantías judiciales mínimas, que establece el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde todos los institutos se conectan y convergen con el derecho a la defensa. Miren, es importante el derecho a la defensa. ¿Por qué?
indudablemente no pierde su calidad de ser humano. Indudablemente la detención preventiva tiene una finalidad de separarlo temporalmente. ¿Para qué? Para que no, por los peligros procesales, para que no se dé a la fuga o para que no obstaculice la investigación. Y es en ese sentido, ¿no?, que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad al hecho. La Convención Americana, en resumen, refleja todo lo que nuestra Constitución y nuestro Código de Procedimiento Penal establecen en diversos artículos. Es por eso que no nos olvidemos que en materia penal el imputado es un sujeto procesal y quien acusa debe probar más allá de la duda razonable. El imputado, al ser sujeto procesal, no está obligado a autoincriminarse, no está obligado a declarar contra sí mismo, no está obligado, les digo, a autoincriminarse. Más bien es todo lo contrario. Es por esa razón, ¿no?, al ser sujeto procesal, la mochila más pesada le corresponde a quien acusa. Por eso que el fiscal tiene que tener, ¿no?, su teoría del caso bien delimitada. Quien acusa tiene que saber qué está buscando en su teoría del caso. Tiene que tener, les digo, relevancia la prueba que presenta. Tiene que estar preparado en el interrogatorio que va a hacer, porque obviamente la mochila más pesada le corresponde. Y es en ese sentido, ¿no?, que nuestra legislación en el artículo 363, 364 únicamente dice, ante la duda razonable, o sea, si no cumple este estándar alto de generar convicción de la responsabilidad del imputado, indudablemente va a generar un cúmulo de problemas para para la persona que acusa. Y el que acusa sí o sí debe probar y además lícitamente. Y tiene que de alguna manera generar esta convicción dentro, obviamente, después de la recolección de la etapa preparatoria, para ya con el acto conclusivo presentar la acusación, pero siempre y cuando esté, les digo, convencido y de que va a probar lícitamente la autoría del hecho delictivo. Entonces, esa es la razón fundamental para que entendamos, ¿no?, estas garantías mínimas del derecho a la defensa. Entre las garantías mínimas del derecho a la defensa también está el derecho de imputación. Es lo más racional, razonable y un Estado de derecho que el derecho a la defensa se articula sobre la base de una imputación o acusación. El hecho de que el principio de legalidad nos establezca que ninguna conducta no puede ser conceptuarse como delito si la ley no prescribe así, y es el primer freno que establece, ¿no? ¿Para qué? Para aplicar o no el imperio del derecho, cuya arma fundamental es pues la coacción, el uso de la fuerza, la restricción de la libertad. Entonces, en ese sentido, no es importante comprender también la dogmática penal como aquella disciplina que se ocupa de la interpretación, la sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. En buen castellano, la dogmática penal tiene como objetivo el conocimiento crítico del ordenamiento jurídico penal. O sea, el objeto de la dogmática penal es esencialmente el derecho positivo. O sea que la dogmática penal nos va a permitir interpretar, sistematizar, criticar las disposiciones legales, porque el meollo, el centro de su atención es el derecho positivo. Y ustedes saben, en el derecho penal tenemos un cúmulo de cuestionamientos que con los ejercicios prácticos vamos a ir intercambiando. Entonces le obliga necesariamente a quien acusa a presentar
una acusación, a presentar una imputación, a informarle de los cargos que recaen en su contra. Es por eso, ¿no?, que cuando también el fiscal en la etapa llega a los indiciarios y emite una resolución fundamentada de imputación formal, que debe prever también requisitos imprescindibles, identificar plenamente a la víctima, al imputado, una relación precisa, circunstanciada, la calificación provisional y todos los elementos, entonces le exige de que se le informe. ¿Para qué? Para que comprenda, para que individualice al imputado. Indudablemente hay un principio, ¿no?, básico en materia penal, el principio intuito personal. La responsabilidad es personalísima y al ser la responsabilidad, indudablemente el imputado tiene que ser informado de los cargos que recaen en su contra. También una garantía básica que también el Tribunal Constitucional ha establecido con bastante precisión es el derecho del imputado a intervenir en todos los actos del proceso y a ser escuchado por el juez o tribunal. Es por esa circunstancia, ¿no?, que a la conclusión del juicio también le permite con el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal al imputado a ejercer el derecho a la última palabra. Doctrinalmente, el profesor Klaus Roxin indica, es para que el tribunal o juez se compenetre, entienda, comprenda la situación del imputado y su óptica de entender la acusación y de tratar de descargar. Es por eso que en el derecho a la última palabra el imputado no puede ser interrogado. El imputado es libre en decir lo que le venga en gana, por más que esté mintiendo, pero sí se le va a escuchar. Ahora, indudablemente, el tribunal valorará, ¿no?, conforme a las reglas de la sana crítica, conforme les digo, a las reglas de la lógica, la experiencia, el sentido común. Entonces, este derecho a la audiencia se proyecta, como no puede ser de otra manera, al derecho que tiene de aportar prueba que considera necesaria para preparar su defensa, impugnar la contraria y exponer sus alegatos. No nos olvidemos que también el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal permite la defensa material, el hecho de defenderse por sí mismo. Entonces es importante también en este tema, indudablemente, hay que saber utilizar el derecho a la defensa material, cosa de que no se desvirtúe o quede el imputado como un ciudadano mendaz que lo único que está haciendo es complicar y a veces hasta genera un efecto negativo cuando no es utilizado acertadamente. El derecho a la defensa técnica se centra fundamentalmente en doctrina en dos razones fundamentales: la irrenunciabilidad de la defensa letrada. La primera, de naturaleza técnica, al considerar que el imputado no posee los conocimientos adecuados para planificar y ejecutar una defensa eficaz. Es por esa razón, ¿no?, que el imputado, al no tener los conocimientos adecuados para planificar, ejecutar, es un campo, les digo, donde realmente desconoce, es letrado, un abogado de su confianza. Y en ese campo el Tribunal Constitucional ha sido explícito, ¿no? Y la segunda, de naturaleza psíquica, que considera que la persona sometida a juicio está de algún modo perturbada psíquicamente. Y esto tiene su razón, esto lo dice el profesor Klaus Roxin, lo que le impedirá tener la suficiente serenidad y aplomo al momento de enfrentar el juicio penal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno está interrogado, obviamente las facultades mentales están de alguna manera perturbadas, están constreñidas. Peor si es un campo nuevo, muchas veces no va a poder, les digo, defenderse, que impedirá tener la suficiente seriedad y aplomo al momento, poco para motivarlos. En el caso Dani Alves, por ejemplo, hay un cuestionamiento básico, ¿no? En principio,
Dani Alves, les digo, de la presunta violación, niega los hechos. Dice, jamás mantuve relación íntima, jamás tuve. Y posteriormente se asesora de un buen letrado y tiene que reconocer. Y el abogado en la fundamentación dice, ¿no? No nos olvidemos que Dani Alves es una persona casada, con hijos, tiene compromisos y trata de justificar de alguna manera, de minimizar, ¿no? Ese reproche a la declaración mendaz primera que realizó. Por eso vamos a analizar, vamos a ver, les digo, temas sumamente relevantes que de una u otra manera nos van a permitir comprender. Hasta acá, colegas, vamos a hacer un receso de 10 minutos para no cansarles y después vamos a entrar un poquito a los ejercicios. Haremos un receso para poder tomar un buen café. Estamos a 8:04, hasta 8:15. 8:15 retornamos, colegas, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Perfecto. Dije, ¿no? Desde esa práctica dinámica y de que la teoría general del derecho procesal es compleja, siempre hay esta puja permanente, ¿no? Entre la política criminal del Estado, obviamente no solamente del Estado boliviano, de todos los estados, que prácticamente tienen una política inflacionista, ¿no? Tratan de llenar los tipos penales con sanciones severas, pero en la práctica eso está demostrado que ni Texas, que tiene pena de muerte, les digo, ha logrado erradicar el delito, sino más son las medidas predelictuales las que han generado, ¿no? La minimización de delitos. Suiza, Dinamarca han logrado, ¿no? De alguna manera controlar, le digo, la actividad delictiva ante las garantías. Les he diseñado, colegas, tenemos 3 ejercicios bastante sencillos, 2 videos que ninguno pasa de 5 minutos de duración. Deben observar y tiene una lectura de Elias Newman que son 10 páginas. Entonces tenemos 30 minutos y después socializamos. Están en el WhatsApp, la ingeniera María Luisa les ha pasado, titula Las penas de un penalista, Elias Newman, con 10 páginas. Objetan el volumen alto de voz del abogado y no admite la forma de alegar también del abogado. Son casos prácticos e interesantes, les digo, que nos van a permitir también poner en práctica el tema que hoy abordamos. Tenemos 30 minutos, colegas, hasta 45 para poder después. Yo estoy en línea para cualquier, ¿de acuerdo? Está viendo. Cualquiera de los tres temas. No necesariamente les digo, los videos son cortitos, es emitir su criterio libremente. Hay una fase también de evaluación. Todas las participaciones siempre se aplica el principio de favorabilidad. Entonces, cualquiera de los 2 videos objetan volumen por el alta voz del abogado, pues no admite forma de alegar, o también sobre Elias Newman. Independientemente pueden participar con cualquiera de los 3 casos. Ya adelante, colegas, los escucho. Buenas noches, doctor. En Doctora Plaza, cuanto a adelante, por favor. los videos, bueno, en uno de ellos, respecto al volumen que utiliza el abogado litigante, es cuestionado por el juez, ¿verdad? Eh, si bien el juez tiene la potestad de impartir y dirigir la audiencia con ciertas características de respeto tanto a su persona como a la misma audiencia, entonces hay normativas que le permiten al juez
tomar esas decisiones y poner orden dentro la audiencia, ¿no es cierto? En Bolivia se puede también imponer sanciones a los abogados litigantes que griten o mantengan esa conducta irrespetuosa, o sea, irrespetuosa considerada por el juez. Y también hay sanciones disciplinarias, ¿no? Que varían de acuerdo a la gravedad. Entonces, el juez dentro su juzgado tiene esa potestad de controlar no la voz del abogado, sino cierta conducta que puede ser considerada atentatoria o lesiva, si vale el término, para los que están formando parte de esta audiencia. Es lo que yo podría señalar, doctor. Gracias, colega. Proseguimos, colegas, por favor. Bien, la democracia es amplia, es dinámica, es frágil, pero lo único que les pido es respeto, ¿no? Tenemos el derecho de opinar y además esto nos sirve, ¿no? Doctor, buenas noches. Adelante, doctor Plaza. Bueno, doctor, respecto a los videos, justamente se observa el carácter regulador de las audiencias o cómo el juez debe llevar adelante y regular la participación de los diferentes actores. Sin embargo, en uno hay el mismo abogado lo califica de una pasión. Apasionadamente estoy emitiendo mis criterios o asumiendo la defensa de mis clientes. Y por eso es que eleva la voz, a lo que hay alguna objeción o alguna modulación. Le piden modulación de su voz porque estaba siendo demasiado fuerte para el espacio, para la audiencia, y el abogado en cierta medida dice que es a la pasión, con la pasión a la que se dedica su profesión. Sin embargo, haciendo una relación con la lectura que hemos visto, es justamente el carácter abierto, el carácter menos autoritario. Y muchas veces nos dice que hay muchos jueces y muchos abogados también que al incursionar en el espacio jurídico, en la sala de audiencias, cambian su personalidad a fin de ser escuchados, de mostrar dureza, de lograr respeto, se portan autoritarios, lo cual se corresponde a una especie de identidad. Sin embargo, esto indica que no debe ser así, ¿no? Y que la mayoría de los abogados, por ejemplo, nos habla de los juristas en Argentina, que tiene un carácter amigable, afable y considerado muy atento, muy cordial, ¿no? Entonces nos dice que si bien existe, no se puede alegar, tiene que haber ciertas acciones de decoro, de un diálogo menos agresivo, menos violento, incluso como en el caso de la técnica que utilizaba ese otro abogado votando los libros, los textos, y también en la modulación de la voz. Hay que desarrollar una dinámica mucho más, como le digo, es más dialógica, más horizontal y menos autoritaria y menos agresiva, porque en cierta medida la voz también o el timbre de voz puede sonar puede ser una forma de violencia, ¿no? Eso es lo que puedo percibir, doctor, en los textos que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias, colega. Doctor, buenas noches. Adelante, doctor. Sí, Manuel Copa le habla de Santa Cruz. Doctor, me parece que en cuanto se refiere, cuando levanta la voz el abogado y el juez, bueno, pues le pide que baje el tono de voz.
A mi criterio, en lo personal, creo que aquí hay un abuso ya de autoridad del juez, puesto que el levantar la voz no creo que le esté ofendiendo al juez ni a los presentes, dado cuenta que si la norma o la ley no lo prohíbe, considero, como dice el abogado, que está permitido. También quisiera, distinguido doctor, hablar respecto a lo que sucedió aquí en la ciudad de Santa Cruz no hace mucho tiempo, tal vez sea de conocimiento de ustedes, ¿no? Cuando un juez, ¿no? Aquí en el Plan 3000, cuando un juez se negó de prestar el cuaderno del control jurisdiccional a un abogado, ¿no? En cuanto se refiere a un caso que el abogado tenía que patrocinar, ¿no? El abogado decía al juez que él no puede defender a su cliente si no tiene conocimiento, si no va a ver por lo menos el cuaderno o el cuadernillo, ¿no? Del control jurisdiccional para interiorizarse, ¿no? De este caso. Pero el juez se le ha negado, ¿no? Es más, el juez de manera prepotente ha ordenado, pues, ¿no? En esa ocasión, el arresto del abogado, solamente por pedirle el cuaderno de control jurisdiccional. De esa manera, creo que la verdad que aquí en Santa Cruz o en el video vemos que bastante autoritarismo de parte de los jueces. Nada más, distinguido doctor. Muchas gracias. Gracias, colega. Buenas noches, doctor. Adelante, La, doctora, por favor. yo, la verdad, en el primer video de la objeción de cómo modular la voz de parte del abogado, yo no he visto un autoritarismo por parte del juez, ¿no? La fiscal le dice que por favor que baje el volumen y el juez lo único que hace, claro, en su calidad de imparcial, también le dice, a ver, abogado, baje el tono de su voz. No le ha callado, no le ha ordenado que baje la voz. Simplemente que tal vez para la audiencia, el escenario que era pequeño, que todos estaban ahí acomodados unos con unos y otros, me parece innecesario también que el abogado se emocione y levante su voz de una forma innecesaria. Obviamente es el tono de su voz. Quizás sí, quizás no. Quizás realmente, como se ha visto en el texto, los abogados cambian su personalidad también, ¿no? Entran a las audiencias y adquieren una personalidad de defensor y tienen que defender a su cliente, pero en el primer video no me pareció un autoritarismo. Es más, el abogado le dice, yo tengo derecho, usted no me puede prohibir lo que la Constitución no lo permite. Entonces, el juez simplemente le dijo, ya continúe. No pasó nada de autoritarismo en el primer video. Ahora, con relación al segundo video, de lo que el abogado, o sea, estaba realmente emocionando para mí al estar haciendo sus ejemplos, no fundamenta a su cliente en derecho, fundamenta en una percepción de algo, de un criterio. Le estaba indicando cosas que era absurdo, la acusación, que estaba tratando de hacer como un ejemplo de la física. Si yo levanto esto y ahí es donde se le cayó accidentalmente, supongo, quiero pensar bien por parte del abogado, pero obviamente esa actitud, esa conducta es reprochable en una sala, ¿no? Y me ha parecido muy interesante cómo el juez le dice, le llama al imputado, tantos, y dice, usted va a reafirmar su defensa con su abogado, y su cliente le dice, quiero tomarme un tiempo para hablar con mi abogado. Me parece muy interesante, ¿no? De ver esa opción de decir, va a reafirmar su, su, su defensa con este abogado, como al decirle, o le vamos a dar otro abogado para que usted sea defendido con propiedad. Esos son mis criterios con esos dos videos, doctor. Gracias, colega. Doctor, pido la palabra. Adelante, doctora. Quiero dar mi opinión ya sobre la elevada de la voz del abogado. Es bien cierto que en un juicio no se puede elevar la voz, no se puede gritar por respeto a todos, pero en el caso que vemos en el video, estoy de acuerdo con la doctora que no se ve que él esté
gritando ni está insultando a nadie. A lo contrario, él está emocionado, expresando y manifestándose ya en la defensa de su cliente, ya está sustentando, ¿no? De una manera está expresando su emoción sobre el caso, ¿no? Eso sería mi opinión en el video del volumen de voz del abogado. Gracias. ¿Su nombre, doctora? Gigliola Claro Céspedes. Gracias. La palabra, autor. Adelante, doctor. Por favor, comiencen con su nombre. Es que a veces en la Ya. pantalla nos... Jorge Cabrera, le habla, doctor. Adelante, colega. Bien, se puede evidenciar de que prácticamente el abogado ahí pierde un poquito de control, pero yo creo que más que todo se tiene que utilizar una técnica dentro de una audiencia. O sea, cuando el proceso está bien defendido, está bien planteado dentro de las normas y la legalidad y las pruebas son contundentes, yo creo que no hay para qué desesperarse. Y me imagino que en ese doctor que no hizo bien los procedimientos correctos, él vio de que el juez no estaba valorando prácticamente sus argumentos y que él piensa seguramente de que estaba perdiendo el juicio y es natural de que él hormonalmente, digamos, pierda el control. Pero yo creo que la tranquilidad viene también del planteamiento y el procedimiento correcto que se tiene que plantear dentro de un proceso para que todas las pruebas sean valoradas por el juez y se encamine dentro de la legalidad. Gracias, doctor. Gracias, colega. Doctor, buenas noches. Bueno, adelante, por favor. Rubén Castro, para registro. Doctor, bueno, la temática, ¿no? Ya la habíamos leído anteriormente del señor Elías Neumann sobre el delito, ¿no? Hoy estamos hablando sobre, estamos avanzando, le digo parte 2, ¿no? Otro colega que dice, no, sí hemos avanzado, ¿no? Este es otro ley, ¿no? En sí, el resumen de lo que habla el señor Elías Neumann sobre el juez penal. Doctor, en resumen sobre el juez, el abogado defensor, la víctima y el acusado. Es natural que cambien de personalidad, doctor. ¿No? Tanto el juez tiene su trabajo que realizar como juez imparcial y darle la razón a quien fundamenta un hecho objetivo. El abogado tiene su trabajo, que es defender, y la víctima demostrarle que sí es víctima. Y el acusado, pues, buscará su teoría de cómo defenderse, doctor. Es así que el señor Elías no nos habla de la personalidad de cada uno de estos individuos, señor, como del juez, del abogado, víctima y acusado. Eso sería mi participación en breve, doctor. Gracias. Gracias, colega. Buenas noches, doctor. Adelante, colega, por favor. Walter Veintaga, doctor. Veo que los videos son de mucha importancia para hacer un análisis, principalmente desde la figura de ética profesional, ¿no? Adoptar alguna técnica de defensa es muy importante para cualquier colega abogado. Pero exagerar mucho y llamar la atención en la sala es la que se observa, ¿no? Eh, mm, yo creo que elevar la voz en un ambiente cerrado afecta al derecho de los que están presentes en la sala, ¿no? A un ambiente más tranquila, porque elevar la voz casi es sinónimo de agresividad, ¿no? Se puede llamar así, ¿no? Ahora, por esa razón, el fiscal plantea que baje la voz, ¿no? Porque la audiencia se siente agredida, ¿no? Y yo creo que está dentro
marco jurídico de poder reclamarlo, que una persona adecue su voz en el ambiente que está, ¿no? Ahora, el segundo video demuestra también yo diría, una exageración de parte del colega abogado, en el cual empieza a optar una técnica con tirar las cosas. Yo creo que hasta en la misma casa de una familia, cuando el hijo o el padre o la madre empieza a tirar las cosas, es un aspecto de violencia, ¿no? Esas partes deben ser regulados y la técnica que se debe adecuarse a cualquier defensa, de alguna forma el que es el director del juicio, que es el juez, tiene que, tiene que regular eso, ¿no? Si bien no puede obligarlo, pero tiene que estar dentro de las reglas establecidos para una audiencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las restricciones que puede haber en las exageraciones que se toman en las técnicas de defensa. La oratoria, obviamente, es importante manejarlo en los juicios orales, pero sin embargo no tiene que ser muy exagerado y que no afecte a la audiencia, ¿no? Yo no puedo ir a gritar, ¿no? O a gritonear con ninguna de las partes. Tiene que ser dentro del marco del respeto y la ética profesional, ¿no? Solamente eso, doctor, mi aporte. Gracias. Gracias, colega. Doctor, buenas noches. Paola Espinosa. Adelante, doctor Espinosa. ¿Cómo está, doctor? Bueno, en el tema de la voz, de la llamada de atención de la voz alta, no nos olvidemos también, doctor, que existen, ¿no?, los tipos de voz, las voces imponentes, las voces graves. Bueno, la voz imponente para mí, en una forma de defensa, cuando estoy en audiencia, yo soy una persona que habla prácticamente fuerte, se puede decir, en ningún momento faltando el respeto. Tal vez se supondría que vamos a captar la atención, ¿no?, de las personas, así sea un lugar cerrado, pequeño, porque hay como tribunales que son súper grandes, como hay juzgados de instrucción que son súper pequeños, pero tengo una voz fuerte, pero en ningún momento captaría que estaría, o sea, estaría faltando el respeto, la verdad. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias, colega. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Diana Lau. En lo personal, me parece muy importante la acción de la voz. Es importante saber, como dijo la colega, también saber llamar la atención, porque a veces las audiencias se vuelven largas, extensas, se vuelven cansadoras y muchas veces provoca la distracción en cualquier otra cosa o provoca de que el juez no le tome atención a lo que está argumentando o fundamentando la defensa técnica. Entonces, para que no se vuelva, como si es un ambiente así cansador y pesado, yo creo que es muy importante modular la voz, saber llamar la atención, obviamente sin necesidad de faltar el respeto. Claro que en el primer video no se notó el tema de que se haya faltado el respeto a las autoridades presentes. Y aparte de eso, como dicen, no está prohibido, ¿no? No está prohibido porque en ningún momento se le... Cortó el audio. Hola, hola. Prosiga, repita, por favor, la última parte, doctora, se le cortó el audio. Ya digo, bueno. No, decía que hace el tema de la modulación de la voz de las partes o de la parte procesal es importante para que la misma audiencia sea dinámica, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias, colegas.
Miren, vamos a mañana continuar. Tenemos todavía el ejercicio. Por favor, lean la lectura de Newman, que es interesante, además es también real. Y vamos a proseguir para ver, parece que fuera algo muy sencillo, muy insignificante, muy irrelevante, pero es importante, ¿no? Vamos a hacer las conclusiones mañana y seguimos participando, ¿ya? Colegas, nos vemos el día de mañana. Ingeniera, por favor, puede llamar la lista respectiva. Muchas gracias por todo. Buenas noches, colegas. Gracias, Buenas noches. doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Doctor,